Bien, en este segundo problema vamos a ir a ver de nuevo el enunciado. Fíjense, este enunciado es un poquito elaborado. Si se acuerdan de la guía número 4, teníamos un astronauta que se llama Luke Armstrong, que había sido lanzado al espacio y salvó la vida de un asteroide. No sé dónde está el enunciado de eso, pero usen la imaginación para lo que se viene. Lo que dice es, luego del accidente aeroespacial de la guía 4, el astronauta logró escapar ileso y llegar milagrosamente a Marte. En el planeta rojo, Luke Armstrong instaló su base con forma de domo, que es el que podemos ver acá, que puede ser modelado por la región delimitada por un paraboloide invertido, repito, es el que podemos ver ahí, y está tapado por abajo con una tapa en la altura z igual a 1. Sobre este domo, en Marte, impactan fuertes vientos que podrían poner en peligro la supervivencia de nuestro querido Luke Armstrong. Entonces, el campo de vientos puede ser modelado por el campo vectorial que sale aquí. G de x, y, z. Fíjense, un campo bastante feo. Tiene tres componentes, ¿cierto? Desde R3 a R3. Y nos piden calcular por el teorema de Gauss una forma de calcular el flujo del viento que pasa a través de la superficie superior del domo. Entonces acá tenemos una ilustración, un dibujito de cómo es el campo. Vamos a ver que efectivamente son fuertes vientos que pasan por nuestro domo. Y queremos ver el flujo del viento a través de nuestra parte superior del domo, que es este paraboloide. ¿Cierto? Entonces vamos a la guía, donde de nuevo está el campo vectorial acá. Vemos que están las flechitas ahí atravesando nuestro domo. Acá está nuestro campo vectorial. Y lo que nos piden entonces es encontrar el flujo del campo sobre la parte de arriba del domo. Como les digo, el domo son dos superficies, ¿cierto? Tiene una parte de arriba, que es el paraboloide, al cual vamos a llamar P, y tiene la tapa de abajo, que es el suelo, ¿cierto? Que la vamos a llamar como tapa T. Entonces arriba paraboloide, abajo tapa. Según el teorema de Gauss, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, por un lado tenemos que calcular el flujo, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el teorema de Gauss? ¿Cómo nos puede ayudar el teorema de Gauss? Bueno, por un lado, tenemos que la integral de flujo sobre el domo es una integral de flujo sobre dos superficies. Yo le pongo acá P, que es nuestro paraboloide, en unión con T, que es nuestra tapa. Entonces todo esto es el domo. Y nuestra integral de flujo al final es la suma del flujo sobre la tapa y el flujo sobre el paraboloide. Y esto tiene que ser igual a la divergencia del campo en el domo, o sea, en el volumen encerrado. Entonces, por un lado tenemos el volumen, el rellenito, ¿cierto? Rellenito. Y por otro lado tenemos la tapa y el paraboloide como cascarones o como superficies. Y por teorema de Gauss estas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que harían ustedes? Viendo este campo, vean que es súper feo este campo, ¿qué es lo que harían ustedes? Tenemos que esto de acá se supone que es fácil de calcular, como ya lo hemos visto. Quizás la tapa no sea tan terrible de calcular porque, fíjense, es un plano simplemente, es un plano circular. Pero el paraboloide tiene una geometría un poco más compleja, entonces a lo mejor es un poquito más difícil de calcular con ese campo horrible que nos dieron. Y eso es lo que tengo acá. Vamos a despejar entonces la integral difícil, que es la que estamos buscando milagrosamente, ¿cierto? Es el flujo sobre el paraboloide. Y vamos a despejarlo como la divergencia por un lado, ¿cierto? Y pasamos restando el otro lado, nuestro flujo de la tapa. Entonces la divergencia menos el flujo en la tapa debería ser nuestro flujo en el paraboloide, en la parte de arriba. Partamos entonces calculando el flujo en la tapa, que es como lo más o menos medio de calcular. Primero entonces, como una integral de flujo, todo esto tiene una serie de pasos que están ahí anotadas. Si nosotros somos ordenados, nos va a salir todo bien. El primer paso es identificar el campo que vamos a ocupar. En este caso el campo, acuérdense que es G de x, y, z, y todo este corcho de acá.
Segundo paso entonces es encontrar la parametrización de T, de la tapa. Porque acuérdense, lo que integramos es un campo sobre una superficie. Y es la superficie la que tenemos que parametrizar. Bueno, acá tenemos que ocupar un razonamiento un poquito sencillo, que es que nuestra superficie, nuestra tapa, es una tapa circular a la altura z igual a 1. Si nosotros intersectamos el paraboloide con esta tapa, es decir, z es igual a 1, intersectado con esto, ¿qué es lo que nos da? Nos da que 1, ¿cierto?, es igual a 2 menos x menos y. Si lo reordenamos, nos da que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y esto es igual a una circunferencia de radio igual a 1. Por lo tanto, nuestra forma de parametrizar esta tapa circular a una altura z igual a 1 podría ser con coordenadas polares, ¿cierto? Donde necesitamos un radio y un ángulo. Y bueno, esto está a una altura z igual a 1. Y como el radio al final nos dimos cuenta que la tapa tiene radio al final 1, el ρ va a ir de 0 a 1 y como da la vuelta completa, porque es una tapa completa circular, va de 0 a 2pi. Y ahí tenemos la parametrización más sencilla del mundo. Vamos ahora con la derivada. La derivada de nuestra parametrización en ρ y la derivada de nuestra parametrización en θ. Vemos que agarramos acá el ρ, ¿cierto? Y derivamos. Acá no hay nada que dependa de ρ, así que queda 0. Y por otro lado, derivamos con respecto a θ. ¿Qué es lo que viene? Es calcular en cuarto paso el producto cruz para el vector normal. Porque acuérdense de nuestra integral, necesitamos y diferencial de área y todo eso. Entonces, ahora estamos calculando el vector normal. Fíjense que si hacemos producto cruz de ρ de θ, nos va a dar 0, 0, ρ. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos para el otro lado? ¿Qué pasa si nosotros hacemos primero con... Creo que esto está al revés, sí. Aquí, Max, esto va así. ¿Qué pasa si nosotros hacemos primero con θ y después con ρ? En ese caso la normal va a salir apuntando para abajo. En este caso, con primero ρ y después θ, es el caso de acá. Max, no entiendo por qué va para arriba, por qué no va para abajo. Bueno, ándate al gráfico y ve que tú estás parametrizando esto en función de un radio y en función de un ángulo en coordenadas polares, ¿cierto? ¿Y cuáles son los vectores directores de estas coordenadas? Bueno, según el radio va el vector ρ y según el ángulo, acá justamente en esta dirección es justo perpendicular, va el θ. Entonces, haz producto cruz entre ρ y θ y te vas a dar cuenta que, por regla de la mano derecha, sale la flecha apuntando para arriba. Si lo haces al revés, con primero θ, cruz ρ, va a salir una flecha apuntando para abajo. Así que es importante que nosotros entendamos que este resultado va a salir con este corresponde a este. O sea, ese es el resultado. ¿Y cómo daría si nosotros ocupamos esto? Al final nos daría como un negativo ahí. Sin más reparo, continuamos. Evaluar el campo es el quinto paso. Si nuestra parametrización era, según ρ y según θ, era ρ coseno de θ, ρ seno de θ y 1, esta era la parametrización de la tapa, y nuestro campo estaba dado por todo este corcho acá, ¿cierto? Nos va a dar una lata tremenda empezar a reemplazar acá e elevado a 1 por seno de ρ seno de θ, ¿cierto? Más, aquí sería ρ por coseno de θ, ¿cierto? Ya ni me queda espacio para mirar lo que había, por ρ al cuadrado por seno cuadrado de θ, por z, que al final es 1. O sea, una lata tremenda. Pero aquí, el gallo que cacha, el gallo que sabe, se da cuenta que no es necesario darse la lata. ¿Por qué? Porque después en la integral tenemos que hacer producto punto del campo evaluado con, ¿qué cosa? Con nuestra producto cruz o nuestro vector normal. Y fíjense en las componentes que son 0. ¿Y cuál es la única componente que importa? Es en la parte de abajo, es el ρ. Entonces, vamos a
tener que hay un corcho acá, cuando evaluemos esto, hay un corcho acá, pero cuando nosotros hagamos, fíjense, evaluar el campo, en la última componente hay un z solito, entonces al final esto se vuelve un 1, y hacemos producto punto, y no necesitamos saber cuánto vale esto, porque esto se va a multiplicar por un 0, y solo nos va a importar que queda un ρ. Entonces, por muy corcho que se vea esta cuestión, no es tan corcho al final. Y si nosotros hacemos la integral, fíjense que el resultado va a dar que es pi. Pi, entonces, es el flujo del campo sobre la tapa inferior. Hay pi flechitas saliendo por la tapa inferior, o cruzando la tapa inferior, y en el sentido de la normal hacia arriba. Acordémonos que nosotros escogimos la normal en esa dirección. ¿Y tiene sentido que sea positivo el pi? Sí, pues miren para dónde apuntan las flechitas. Y si nuestra normal iba para allá, entonces va a favor. Todas las flechitas que van para allá van a favor de la normal y entonces el resultado debería ser positivo. Vamos ahora entonces a ver que tenemos la mitad del problema hecho. Tenemos esta parte de acá. Ahora lo que nos queda es calcular la divergencia del campo en la integral de volumen. Entonces, van a ver que, al igual que en el caso 1 de la pregunta anterior, nosotros tenemos que identificar el campo en primer lugar. Primer paso. El campo es nuestro corcho gigante de acá. En segundo lugar, tenemos que encontrar la divergencia de este campo. Fíjense que al derivar la primera componente con respecto a x, luego derivar en sumada de esto, al derivar la segunda componente con respecto a y, y luego sumarla con la derivada con respecto a z, se nos simplifica mucho, porque acá hay muchos términos que no dependen de x. Por ejemplo, acá esto se nos va a 0 y solo importa esto. Aquí esto no depende de y, solo esto importa. Y el resultado va a ser esto. Esta es la divergencia de este campo. Max, toma agua que te está atragantando. Entonces, ¿qué es lo que viene? Al igual que en la parte anterior, el volumen de integración. En tercer lugar, ¿qué es nuestro volumen de integración? Aquí reparo para pensar qué estamos haciendo. Nuestro volumen de integración entonces es el paraboloide en rellenito, ¿cierto? Es todo esto rellenito, es nuestro domo en volumen, no solo el cascarón. Y al igual que antes, para integrar usaremos teorema de cambio de variable. ¿Qué conviene hacer de cambio de coordenadas cuando estamos trabajando con un paraboloide? Yo les pregunto, acuérdense, tips de Max, ocupen coordenadas cilíndricas, porque se hace más fácil. Entonces, si nosotros ocupamos coordenadas cilíndricas, vamos a tener que integrar con, bueno, en primer lugar teníamos la divergencia, ¿cierto? Que ya la calculamos, está aquí arriba. Pero también vamos a tener que encontrar el determinante jacobiano, que en cilíndricas ya sabemos que es ρ. Y bueno, las variables son ρ, θ y z. Y fíjense que en z nosotros estaríamos integrando desde z igual a 1, que sería la tapa de abajo, hasta z igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Que eso es lo mismo que z igual a 2 menos ρ cuadrado. El gallo que sabe se da cuenta que esto es x cuadrado más y cuadrado en paréntesis, y esto de acá es lo mismo que ρ al cuadrado. Entonces ahí está, digamos, nuestra primera parte pasado a coordenadas cilíndricas. El radio, fíjense que es de 0 a 1, porque nosotros ya encontramos que al intersectar estas dos cosas, ¿cierto? Fíjense las ecuaciones, es una circunferencia de radio igual a 1. Si proyectamos esto, si lo miramos desde arriba, va a tener forma de también una circunferencia de radio 1. Entonces, como les dije, el radio va de 0 a 1, el θ va de 0 a 2pi porque tiene que dar la vuelta completa, y el z va de 1, el plano z igual a 1, la parte de abajo, hasta 2 menos ρ cuadrado, que vendría a ser el paraboloide, ¿cierto? En coordenadas cilíndricas. Y así, fíjense, en los límites de integración consideramos un volumen. Ahora viene una parte también que no les había explicado, que si nosotros tenemos una divergencia que está en cartesianas, por lo que nosotros calculamos delante, esta tenemos que integrarla en coordenadas de nuestro cambio de variable.
Y esto equivale simplemente a tomar la ecuación que sea de la divergencia y aplicar el cambio de variable que nosotros estemos ocupando. Simplemente es evaluar, por decirlo así, la divergencia en nuestro cambio de variable. Y fíjense que es simplemente reemplazar acá x cuadrado más y cuadrado. Nosotros sabemos que eso es rho cuadrado. Y el z no cambia. Así que esta es nuestra ecuación de la divergencia, o nuestra divergencia en cilíndricas. Y ya estamos con todo para integrar, ya que esto acá entonces es 1 más z por rho cuadrado. La determinante jacobiano es rho. Y acá yo escribí los diferenciales en el orden que me conviene, porque primero z tiene que depender de otras cosas, de dos, o sea, z depende de rho al final, así que lo ponemos más adentro de la integral y después ponemos el rho. Al parecer no hay nada que dependa de θ, así que lo podemos sacar para afuera al tiro, ¿cierto? Y eso es lo que hago acá en este desarrollo, que como les digo, la integral acá es lo que importa. Tenganla planteada y ya cualquiera puede resolver una integral porque todos hemos pasado cálculo 1. Que no es menor saber calcular la integral, pero plantearla es lo más importante. Entonces acá está el desarrollo. ¿Qué es lo que voy haciendo? Acá distribuyo, ¿cierto? Tengo esto. Aquí yo saqué el 2pi para afuera, porque no hay nada que dependa de θ. Luego separé las integrales en esto y en esto, ¿cierto? Esta para allá y esa para allá. Y acá fíjense que ya se vuelve mucho más fácil integrar. Integro con respecto a z, ¿cierto? Y ahí el que quiera verlo con más detención, véalo con más detención. Y acá está nuestro resultado, que debería ser 47 partido en 24 pi. Ese es el resultado de la integral. Ahí usted compruébelo y me dice, Max, te equivocaste, en el comentario. Finalmente entonces tenemos las dos cosas que necesitábamos, la divergencia y la integral de flujo sobre la tapa. ¿Para qué? Para poder calcular al final lo que nos están pidiendo, que es el flujo sobre el paraboloide. Y con los resultados que ya tenemos, 47 partido en 24 pi, menos pi nos había dado esto, ¿cierto? Va a ser 47 menos 24 partido en 24, y al final queda 23 pi partido en 24. Y este es el flujo en la parte de arriba. Fijémonos qué significa que sea positivo. Si nosotros consideramos acá una normal hacia afuera, debería estar en favor al campo. Digamos que un flujo positivo según la normal que iría hacia afuera. Pero ese es al final el resultado y con eso deberían quedarse. Ahí, bueno, les dejo propuesto que si ustedes quieren, hagan esto por separado. Calculen esto, no es tan difícil, al final es ese campo. Tendrían que encontrar una parametrización para el paraboloide, que no es tan complicada tampoco. Ya lo hemos visto, de hecho, en ayudantías pasadas. Así que es muy mecánico hacer esta parte igual, pero puede que resulte más complicada que lo anterior. Igual la idea de esto era aplicar el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia. Y ejercicios como este pueden haber muchos, pero para que vean el potencial que tiene de evitar calcular cosas que muchas veces no queremos calcular. Bien, vamos al siguiente problema.